vamos, tras esta pausa publicitaria, a un pequeño pueblo de Jaén que allá por 1972 se hizo famoso en toda España. En las paredes y suelo de una casa de Belmez de la Moraleda empezaron a aparecer figuras sin ninguna explicación aparente. Acudieron estudiosos y curiosos de estos fenómenos paranormales y unos dijeron que era un fraude y otros encontraron una explicación parapsicológica. Desde entonces han pasado más de 27 años y aquellos famosos rostros han perdido interés para los medios, pero siguen estando presentes en la vida del pueblo. Vamos a recordar todo el misterio habido en torno a las caras de Belmez. Bueno, yo vi una cara en el suelo, pero se figuraba que es que la vista me lo hacía, porque entonces estaba mala con las calenturas, tenía las fiebres martas. Y yo creí que de la fiebre me hacían a mí aquellas figuras. Y llamé a las vecinas y vinieron y vieron que era una cara. Pero aquello se destrozó, porque queríamos que fueran manchas de la cocina. Esas manchas en la cocina, que hoy en día es el comedor, después de casi 30 años permanecen allí. Durante todo este tiempo, María ha convivido con las cerca de 3.000 caras que han ido apareciendo y desapareciendo. Unas caras que, de alguna manera, casi forman parte de la familia. El pelo, la boca, y la nariz, la boca. Salen una y desaparecen otras. Me pongo a limpiarla y la echo de menos, que se van, y luego me encuentro otra por otro sitio. Las caras que un buen día aparecieron no son solo un fenómeno paranormal. Llegaron a causar alarma social y a inquietar tanto a las autoridades civiles como a las eclesiásticas, pero sobre todo cambiaron de manera profunda no solo la vida de María y la de los suyos, sino también la de todo un pueblo, Belmez de la Moraleda. Yo sí me dio miedo. Estábamos aquí en la fábrica de conservas cuando salió las caras estas. Y dijeron, vamos a verlas. Uy, un miedo que tenía cuando salimos. La que salió grande, fuimos a verlas, pero se con iba miedo, metiendo, se iba metiendo. Se iba metiendo que está llamando la pared, que aquello como andaba. Y ya, uy, ya ando más, ya la gente, ya ando más otra vez, ya ando. Y te asomaba y la cara metiéndose. Vamos a ver quién la mete allí, ya. Eso es un misterio tan grande que no sabe nadie la hora que hace con eso. Eso no se sabe. Y en un pueblo de menos de 2.000 habitantes, que vivía del campo, empezaron a oírse palabras como teleplastia o como psicofonía. De la noche a la mañana, Belmez se vio desbordado por la avalancha de curiosos periodistas e investigadores que se daban cita en la casa de María. Vivimos 8 o 10 días que no pudimos comer caliente nada. Nada más que hacía hambre, porque no nos dejaban poner la sartén en la cocina para poder guisar. Del gentío tan tremendo que venía, cola ahí en la puerta. Tener que ponerse la Guardia Civil a sujetar a la gente porque no nos dejaban vivir. Este sin vivir difícilmente podría entenderse de no ser por la mediación del ya desaparecido Diario Pueblo, propiedad de los sindicatos franquistas. A principios de 1972, Pueblo informó a todo el país de lo que estaba sucediendo en Jaén. Durante semanas, Belmez centró la atención nacional y sus caras fueron objeto de todo tipo de estudios. Hicieron una prueba, a veces que las caras las pintaban o es que salían ellas. Y entonces, pues, echaron cemento y cerraron. Y estuvo los 3 meses la habitación cerrada. Pero cuando abrieron a los 3 meses, había 17 caras nuevas. Y entonces, según el Diario Pueblo, dirigido en aquel momento por Emilio Romero, las caras comenzaron a hablar. En realidad, se trataba de una psicofonía obtenida en la casa por el parapsicólogo Germán de Argumosa. El infierno empieza aquí, sigo enterrada. Frases que difícilmente se pueden olvidar. Yo mismo lo sentí aquello. A las 3 de la mañana dijo, cuando esto se serene, dice, vamos a ver si las caras hablan o no. Nos pusieron unos aparatos en los oídos y pusieron como un platillo en el suelo y empezaron a decir, Sofía, Sofía, socorro. Yo me espanté y lo sorteé aquello, digo, que lo coja otro. Una de las psicofonías más representativas que se hicieron allí es la que dice, pica patio, levanta cemento. Y en efecto picamos el patio, se levantó el cemento y aparecieron huesos. Y estuvo aquí la policía investigando, se llevaron los huesos a analizarlos y decían que eran del siglo XII, que seguramente fue un cementerio en aquella época. A esa altura, el fenómeno de Belmez había crecido de forma tan desmesurada
que la Iglesia decide interesarse por él. El obispo de Jaén creció mucho por mediación de que yo lo conocía mucho porque fui alumno suyo, y resulta de que a mí me llamó allí unas cuantas veces y quería también lo mismo, que se desmontara lo antes posible de las caras. El gobierno franquista se atemorizó y comenzó la búsqueda de responsables, pero sobre todo de culpables. Esta es una de las muchas cartas oficiales que por esas fechas recibió el entonces alcalde. En ella se le amenaza con ser destituido y procesado, ya que al haber permitido el truco no había mostrado autoridad ni ser adicto a nuestro régimen de Franco. A mí me llamó el ministro de la Gobernación, que era entonces Carigal Goñi, y para hacerme una entrevista, y más que para hacerme una entrevista era para meterme en la cárcel, porque creía que yo era el que había montado todo el tinglado de las caras. El diario Pueblo, a instancias del gobierno, también da por zanjado el misterio de las caras, y su equipo de investigación concluye que las manchas de la casa de María son un fraude. De repente, las caras de Belmez estaban pintadas por María Gómez Cámara y pintadas por alguna gente que se dejaba entrever, quizá el fotógrafo del pueblo, Manuel Rodríguez, quizá su hijo, a base de una argucia muy típica, que es poner sales de plata en el suelo y con la acción de la luz solar que se ennegrezcan y que aparezcan. Para la mayoría de los españoles, esa fue la última explicación. El misterio había terminado. El fotógrafo del pueblo y su hijo, uno de ellos pintor, habían dibujado las caras. Y un periódico del norte, que no recuerdo ahora mismo si era la Gaceta, la Voz de Galicia o no sé qué, decían que su madre era una beata recalcitrante, con esas palabras en el periódico, la madre del pintor. No me daban el nombre, no. La madre del pintor es una beata recalcitrante que ha querido que en su pueblo hubiera peregrinaciones. A mi marido lo trataban de avispado, esa era la palabra, avispado, un poco escrupuloso, en fin. Y el pintor, pues que era un pintor que se había dedicado a hacer eso, que era un fraude, que era una cosa clarísima. Y nosotros que lo único que habíamos hecho es atender a las personas, darles lo que teníamos, nuestro afecto y nuestra simpatía, y que al final pues resultara que éramos todos una partida de sinvergüenza, hablando mal y pronto. Y eso fue lo que no consintió Belmez, que los tacharan de mentirosos. Los más jóvenes se echaron a la calle, reivindicando el buen nombre de la localidad. Se sentían molestos y, sobre todo, utilizados. Molesto en dos sentidos. Primero, en que aquí se metía una cantidad de gente que para un pueblo tan pequeño como este era imposible poder llevarlo a cabo. Y segundo, porque decían que éramos unos caras. Y este pueblo no tiene nada de cara. Es un pueblo trabajador y agricultor y punto. Las caras habían dejado de ser tema principal de conversación. Durante casi 20 años disfrutaron de intimidad y de silencio, hasta que a finales de los 80 María cayó enferma. Yo fui a Jaén porque me dio un dolor y me llevaron y tuvieron que operarme de la vesícula, pero no estuve nada más que solo 8 días. Cuando me levantaron los puntos me vine, pero decían que las caras se habían puesto más apagadas, más tristes. Según los expertos, María es la verdadera autora de las caras, no de forma consciente, sino como una plasmación física de su subconsciente, lo que en parapsicología se denomina teleplastia. María tiene un protagonismo muy importante a la hora de, no sé si de inducir o por lo menos mediatizar el fenómeno, pero creo que el lugar donde aparecen las caras es fundamental, es decir, no creo que el fenómeno se produjese si María no estuviese ahí, pero tampoco se ha producido en otros lugares donde ha estado María. O sea que creo que es una mezcla de los dos factores. En este sentido, otros expertos apuntan al pasado de la casa: cementerio, escenario de una matanza, casa de lenocinio, lugares en los que hubo sufrimiento y que de alguna manera consiguen transmitirlo a María. Lo que pasa es que normalmente es la persona que capta su inconsciente ese sufrimiento que allí ha habido y lo plasma en esta forma, en forma de fantasma o en forma de teleplastia. Pero eso puede ser otro mecanismo también, es decir, que María sea capaz en su subconsciente de captar unas sensaciones de sufrimiento, de dolor fuerte, y lo plasme a través de imágenes. Nadie por ahora, ni María ni ninguno de los muchos expertos que en estos casi 30 años han pasado por su casa de Belmez, puede explicar a ciencia cierta por qué aparecieron las caras, por qué se transforman y por qué, tras todo este tiempo, aún permanecen.
Las caras parecen tener una intención y parece que están contando una historia, aunque no la sepamos entender. No tiene ningún sentido que aparezcan caras sin ninguna significación. Probablemente la tienen y todavía no se la hemos descubierto. Parece también claro que, aparte de aparecer y desaparecer, pues lentamente se desplazan de su lugar, como si trataran de confluir hacia un epicentro. Un epicentro en el que inevitablemente parece estar María. Aquí hay otra, aquí hay un perfil. Bueno, eso dicen, pero yo qué sé. Yo soy una mujer normal, estoy enferma, pero no creo yo que mi enfermedad tenga esas cosas, no qué sé. María tiene ya 80 años. Sigue viviendo en la misma casa con uno de sus 2 hijos y la compañía perenne de estas caras. Su marido, del que también se dijo que podía ser el autor, murió hace unos años. De María, ahora se dice que cuando desaparezca se irán con ella las caras. De no ser así, las investigaciones deberán volver al punto de partida. En el comedor, tras una hornacina, de la que parece querer huir, permanece protegida la segunda de las caras que aparecieron. Para muchos era el reflejo del patrón del pueblo, el Señor de la Vida, o incluso del Santo Rostro de Jaén, reflejo, en definitiva, de la religiosidad de María. Tiene que ver que yo rece para que salgan caras. Todo el mundo reza y no le salen. Pero aquí salieron. Y no han parado de mutar, como la vida misma, como se alteró la de María y su familia de la noche a la mañana, como trocó la de todo un pueblo, al que hasta le cambió de nombre y de ser Belmez de la Moraleda pasó a ser simplemente el pueblo de las caras. Las caras de Belmez, un fenómeno de teleplastia según los que más saben de parapsicología. Casi 30 años después, ahí siguen, en casa de María.